Hola comunidad educativa gabrielista, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Filosofando Ando. El tema del día de hoy es enajenación y alienación según el filósofo economista Karl Marx, un tema bastante interesante. Iniciamos con un concepto de qué es la enajenación. La enajenación se refiere a cómo los trabajadores son alienados por su propio trabajo y de los productos de su labor. Para Marx, la enajenación tiene un carácter social antes que político. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que él enfoca la enajenación como una condición en la que el trabajador o los individuos se sienten desconectados de su esencia y en sí fuera de su trabajo. Una película y una serie que aborda este tema que son muy interesantes es The Matrix. Esta película aborda la alienación a través de una realidad simulada en la que la humanidad es atrapada y desconectada de su propia existencia. Tenemos la serie Black Mirror, una serie de ciencia ficción que explora los aspectos oscuros de la tecnología y reflexiona cómo la alienación humana en un mundo cada vez más tecnológico, como lo es el nuestro. Hoy tenemos unos invitados especiales. Estamos con Samuel Sandoval, Alejandra Medina y William Quintero, quienes nos van a ayudar a responder algunas preguntas para abordar este tema. Pues la primera pregunta de enajenación, alineaciones Marx es que sin enajenación no habría capitalismo. Pues hay que tomar unas bases principales para poder responder esta pregunta. Bueno, para responder esta pregunta tenemos que tener en cuenta qué es el capitalismo según Marx. Bueno, pues para Marx el capitalismo es un sistema de producción inherentemente injusto, ya que las clases proletarias son explotadas por la burguesía como mano de obra, que a cambio de todo ese esfuerzo que hacen los trabajadores obtienen un salario que usan para consumir lo que ellos mismos producen. Es decir, que básicamente todos los trabajadores que se matan por estar trabajando en una empresa, la misma empresa o el mismo producto es de lo que ellos mismos están trabajando. Es decir, lo que ellos mismos reciben ese salario, con la misma plata van y compran algo que ellos mismos están produciendo. Básicamente es eso. Entonces, también tenemos que ver que la enajenación es que el trabajador básicamente cuando trabaja pierde su esencia y cuando trabaja el trabajo se vuelve dueño de su propia vida. Ya al saber de esto, ahora sí podemos responder esta pregunta. Bueno, la enajenación se manifiesta por la separación del sujeto productor y el producto de su trabajo. Es decir, que la persona o el sujeto no puede gobernar su propia producción. Por lo tanto, el trabajo enajenado no es un vehículo para el sujeto humano en el capitalismo. Bueno, pues sin enajenación no habría capitalismo, ya que sin enajenación no habría trabajadores que puedan elaborar un producto para su empresa. Y así ninguna persona o sujeto puede tener un control sobre su capitalismo. Entonces, si no producen, no podría haber una acción de capitalismo. ¿Cómo relacionamos la salud mental con la enajenación y alienación de Karl Marx? Bueno, primero para contestar esta pregunta debemos tener en cuenta dos conceptos que son básicos para poder responderla. Primero está la enajenación, que se entiende como una desconexión entre el individuo y su trabajo, su producto y su propia humanidad. La alienación, por otro lado, se refiere a la separación entre el individuo y su entorno social, sintiéndose ajeno o extraño a la sociedad en la que vive. Ahora, teniendo en cuenta estos dos conceptos, podemos comprender que una persona puede llegar a experimentar enajenación en su trabajo cuando se siente desvinculada de sus labores diarias, como si no tuviera control sobre su vida laboral. Esto puede provocar una sensación de vacío, falta de propósito y aumentar el estrés. Ahora tratemos de imaginar a un trabajador que realiza tareas repetitivas en una fábrica donde no tiene oportunidad de aportar ideas o creatividad con el tiempo. Esta monotonía puede llevar a sentirse desconectado de su trabajo, generando insatisfacción y ansiedad. Por otro lado, la alienación social puede ocurrir cuando una persona se siente aislada de su comunidad o entorno, lo que puede llevar a afectar su autoestima o bienestar emocional. Como por ejemplo cuando alguien se muda a una ciudad nueva donde no conoce a nadie y lucha por establecer conexiones sociales significativas. Esta falta de pertenencia puede desencadenar sentimientos de soledad y depresión.
Pero la enajenación y la enajenación no solo surge a nivel individual, sino que también pueden manifestarse en toda una sociedad. Como por ejemplo en una sociedad donde el trabajo está altamente especializado y automatizado, donde las personas pueden sentir que sus habilidades y talentos únicos no son valorados, lo que lleva a un aumento en los problemas de salud mental en la población. Si nos fijamos bien, un buen ejemplo de esto sería la revolución industrial, donde esta práctica era bastante común. Y en cuanto a la alienación social, puede conducir a divisiones y conflictos entre diferentes grupos dentro de una sociedad, ya que las personas tienden a aferrarse a identidades separadas y a enfrentarse a una. Ya sabemos que Karl Marx habló mucho sobre el tema de la enajenación y de la alienación en el contexto del trabajo, pero ¿sabías que esta idea se extiende a otros aspectos de nuestra vida cotidiana? Es cierto, la enajenación no solo se limita al ámbito laboral, sino que afecta a todas las esferas de nuestra existencia. Imaginemos esto, en nuestra era digital las redes sociales son una gran herramienta para conectarnos con personas de todo el mundo, pero también pueden fomentar la enajenación. Pasamos horas y horas desplazándonos por nuestras noticias, comparándonos con los demás y buscando validación externa. ¿Y qué pasa entonces? Nos alejamos de nuestro verdadero ser. Además, la enajenación se manifiesta en nuestras relaciones personales y emocionales. En una sociedad capitalista, nuestras relaciones pueden convertirse en relaciones meramente comerciales. El individualismo y la competencia constante nos llevan a ver a los demás como competidores o incluso como meros objetos de intercambio. Es una sensación de aislamiento y alienación en nuestras conexiones más íntimas. Entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentar esta enajenación y esta alienación en nuestra vida cotidiana? Marx creía que la verdadera liberación vendría con la transformación de toda la sociedad. Sin embargo, a nivel individual también podemos tomar medidas para contrarrestar la enajenación. Primero, es fundamental cultivar una conciencia crítica, reflexionar sobre nuestras acciones y cuestionar el sistema en el que vivimos. Esto nos ayudará a entender mejor cómo nos afecta la enajenación. Además, fortalecer relaciones interpersonales genuinas, buscar la solidaridad y la empatía y priorizar nuestras necesidades y valores más profundos por encima de las expectativas externas. Estos son pasos hacia la recuperación de nuestra humanidad. Antes de concluir, queremos compartir con ustedes un recurso valioso para profundizar en el tema. El libro Manuscritos Económico-Filosóficos de Karl Marx explora en detalle las ideas de enajenación y alienación y puede ser una lectura enriquecedora. Además, existen muchos ensayos contemporáneos que analizan cómo estas ideas se aplican en la sociedad actual. Así que, jóvenes oyentes, no dejemos que la enajenación y la alienación nos alejen de lo que realmente importa en la vida. Tomemos conciencia, fomentemos relaciones significativas y trabajemos juntos para crear un mundo más conectado y más humano. Gracias a nuestros invitados especiales, finalizamos con una frase sobre este tema: la enajenación del trabajo en su manifestación objetiva. El trabajo alienado aparece en el hecho de que cuanto más trabaja el obrero, menos tiene. Muchas gracias por escuchar.